Dile a la persona que está al lado tuyo: a mí me gusta obedecer, pero solo cuando me conviene. Es verdad, iglesia, ese es el tema de hoy. En serio, obedeciendo, pero solo cuando me conviene. Todos somos culpables de eso, ¿verdad? ¿Cuántos aquí se han levantado tarde para ir al trabajo, para ir a la iglesia? La luz está en rojo y uno dice: yo soy la ley, y se tira la luz en rojo. ¿Cuántos lo han hecho? ¿No? Está bueno, no hay un policía aquí, ¿verdad? Ahora, cuando yo sí me levanto temprano, me hago mi cafecito, todo está bien, y miro que alguien se tira la luz en rojo, a mí no me gusta. ¿A quién le gusta eso? A nadie, ¿verdad? Eso se llama hipocresía, ¿verdad? Porque solo nos gusta obedecer cuando nos conviene. Dile a la persona que está al lado tuyo: tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. Por ejemplo, ¿cuántos aquí van al cine? ¿Han ido al cine? ¿No? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Cuántos llevan su propia comida al cine? Mira, ahorita todo está caro, ¿verdad? Entiendo si alguien llevara sus palomitas de maíz y su soda y su agua. Yo nunca lo he hecho. Una vez sí lo hice porque era una cita que tenía con Stephanie cuando primero comenzamos a salir. No tenía dinero, entonces pues no quise que ella pues pensara que pues no hay futuro conmigo. Entonces lo que yo hice es que yo sé, por sí siempre me he acostumbrado, ¿verdad?, a usar pantalón un poco fitted, ¿verdad? Nunca me ha gustado usar pantalones flojos, no sé por qué. Me acuerdo a Cantinflas y no quiero que piensen que soy Cantinflas, ¿verdad? Pero entonces ahí me metí en los cargo pants, me metí en los chips y soda y todo eso. Entonces yo le dije: mira, quédate aquí en el asiento, yo voy a ir a conseguir comida. Entonces lo que yo hice es que ahí saqué todo de la mochila, ¿verdad? Y se lo traje. Ella me dijo: ¿de dónde conseguiste la lata, the soda can? Le digo: oh, es que como yo soy miembro acá, a mí me da. Ahí me inventé algo, ¿verdad? La cosa es que pues yo no obedecí las reglas del cine porque me beneficiaba, quería, ¿verdad?, por mi propio beneficio. Ahora, unos años después, estamos en un cine un poco carito, demasiado caro, y yo miro que una persona también se entra con chips y soda. Espero que alguien aquí no trabaje en los cines. Si lo haces, Dios te bendiga. ¿Verdad? Y me molesté. Yo dije: mira esta gente, ¿cómo son desobedientes, no siguen las reglas, ¿verdad? Pero ahí me acordé que yo también hice eso un día. Y de ahí es donde salió este tema: obedeciendo solo cuando me conviene. Algo que tenemos que saber es que la obediencia, dile a la persona que está al lado tuyo: la obediencia es de sabios. Proverbios capítulo 3 versículo 1. Yo voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente. Hijo mío, di conmigo: hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandatos en tú. Si así lo haces, vivirás muchos años. Aquí lo primero que vemos es cuál es el resultado cuando obedecemos y cuando guardamos los mandatos que nos dan en nuestro corazón. El resultado es que vivimos muchos años. Entonces, si tú miras a alguien que ha vivido muchos años, es porque ha sido obediente. Versículo 2 dice: si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. Versículo 3 dice: nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbalas en lo profundo de tu corazón. Versículo 4: entonces tendrás tanto el favor de Dios, di conmigo, el favor de Dios, y el favor de la gente. Alguien dice: yo lo único que necesito es el favor de Dios. Y es verdad, necesitamos el favor de Dios. Pero también es bonito que la gente te quiera a ti, ¿verdad? Uno se siente bien cuando uno está entrando, ¿verdad?, a un edificio y le agarran la puerta
Pues sí, es bonito, ¿verdad? Que uno no solo tenga el favor de Dios, sino que también tenga el favor de las personas. Es bonito cuando Dios, sabes que tienes el amor de Dios, sabes que tienes la gracia de Dios, sabes que Dios te ama con todo su corazón. Pero también es bonito cuando entras a un lugar y sientes el amor y sientes que la gente te aprecia, ¿verdad? Y eso es lo que pasa cuando obedecemos. Aquí lo escribe el rey Salomón. Él dice: entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente, y lograrás una buena reputación. Versículo 5, este es el texto clave. Dice: confía, di conmigo, confía en el Señor con todo tu corazón. Dile a la persona que está al lado tuyo: confía en el Señor, confía en Dios con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Yo siempre digo esto: yo puedo ser más preparado que mi papá, ¿verdad? He estudiado en leyes, en criminología. Más bien mi papá a veces me pregunta: Andy, ¿qué es esto? Me acuerdo que estábamos con un pastor bien grande y él estaba hablando acerca, a mí me encanta la historia, siempre lo digo, me encanta la historia, todo tipo de historia me encanta. Si pudiera ir a los tiempos y ver cómo pasó la historia, me encantaría. Me acuerdo que un pastor estaba hablando acerca de que porque es importante ser un buen administrador, ser un buen líder. Y dijo: en Francia había un rey que se llamaba Luis, no sé si era el 20 o el 19. Y yo, pues que sé de historia, dije: no, el último Luis fue el 16, ¿verdad? Y le digo a mi papá, le digo: 16, diga 16. Mi papá dice: Luis el 16. Sí, pastor Abraham, el 16, dijo. Entonces, o sea, yo puedo tener mucho conocimiento, pero jamás voy a ser más sabio que mi papá, ¿verdad? Y muchos de nosotros, los hijos, tenemos ese problema. Pensamos que solo porque somos preparados, somos estudiados, sabemos leer, sabemos escribir, apenas con un 65 pasamos el álgebra, ¿verdad? ¿Verdad? Que somos la gran cosa y que yo me la sé todo. Jamás, 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 jamás. Hay algo que se llama experiencia, y así es como viene la sabiduría. Uno puede decir: yo puedo decir yo soy más sabio que mi papá, que mi mamá. Mi mamá solo estudió hasta el 2.º grado, mi papá hasta el 6.º grado. Puedo creer eso, pero no es la verdad. 3 versículo 5 dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Versículo 6 dice: busca su voluntad en todo lo que hagas. Di conmigo: busca, dile a la persona que está al lado tuyo: busca la voluntad de Dios en todo. Yo miré que no se lo dijo a la persona que está al lado tuyo. Vamos, díselo: busca la voluntad de Dios en todo. En todo. El problema del ser humano es que siempre buscamos lo que nos conviene a nosotros y no lo que le conviene a Dios. Es difícil poder hacer eso, ¿verdad? Saber que lo puedes hacer, pero decir: Señor, ¿es tu voluntad que yo haga esto? Y vamos a estar hablando acerca de la voluntad en unos minutos también. Versículo 7 dice: no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. Dios le está hablando a alguien acá. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Versículo 9: honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Alabado sea Dios. Versículo 11: hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige, pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo, que es su deleite. Eso es una de las cosas bien difíciles de entender, especialmente como hijo, cuando uno es pequeñito, ¿verdad? Me acuerdo que un día mi mamá Dios la bendiga, la amo honestamente, pero mira, yo siempre digo que mi mamá hubiese jugado para las grandes ligas del béisbol, porque tiene un brazo esa señora. Usted la mira ahí, ¿verdad? Es toda dulce y todo eso. Cuando Ana Elizabeth Benítez de la Cruz se enoja, le digo que todos temblamos en la casa. Esa señora la amo con todo mi corazón. Pero sí, un día había hecho algo, no me acuerdo qué es lo que había hecho. Hay tantas cosas, dolores de cabeza que le di a mis padres. Me estaba castigando y ella llorando cuando me castigaba y me decía: te castigo porque te amo. Y yo digo: ¿cómo? ¿Verdad? Es como el comercial de Toyota que dicen que si me amas maltrátame, ¿verdad? O sea, no tenía sentido.
Pero nos damos cuenta quién es en Proverbios, que el rey Salomón escribe esto. Dice ¿dónde estaba? El 11, gracias. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige, ¿verdad? Y creo que una de las cosas más importantes, especialmente si hay un hijo acá que tiene a sus padres, ¿verdad? Nunca rechaces la disciplina de tu papá, de tu mamá. Yo cuando era jovencito, cuando era pequeño, ¿verdad? Porque todavía soy joven, a nadie le gusta que lo rechacen, a nadie le gusta que lo disciplinen, a nadie le gusta la corrección. Pero lo que no entendemos es que la corrección es para ayudarnos a nosotros a ser mejores personas. Yo soy lo que yo soy gracias no solamente al amor o porque mis padres me dieron algo, porque me regalaban cosas. No, yo soy lo que soy la persona que soy el esposo que soy, gracias a la disciplina que mis padres me dieron. El versículo 12 dice: pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo que es su deleite, o sea, a su hijo favorito. Versículo 13: alegre es el que encuentra sabiduría, el que adquiere entendimiento, pues la sabiduría da más ganancia que la plata, y su paga es mejor que el oro. La sabiduría es más preciosa que los rubíes, nada de lo que desees puede compararse con ella. Con la mano derecha te ofrece una larga vida, con la izquierda riquezas y honor. Te guiará por sendas agradables, todos sus caminos dan satisfacción. Versículo 18 dice: la sabiduría es un árbol de vida, a los que la abrazan felices son los que se aferran a ella. Versículo 19 dice: con sabiduría el Señor fundó la tierra, con entendimiento creó los cielos. Con su conocimiento se abrieron las fuentes profundas de la tierra, e hizo que el rocío se asiente bajo el cielo nocturno. Versículo 21: hijo mío, no pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento. Aférrate a ellos, porque refrescarán tu alma. Son como las ollas de un collar. Te mantienen seguro en tu camino, y tus pies no tropezarán. Versículo 24: puedes irte a dormir sin miedo, te acostarás y dormirás profundamente. No hay por qué temer la calamidad repentina, ni la destrucción que viene sobre los perversos, porque el Señor es tu seguridad. Di conmigo: el Señor es mi seguridad. Él cuidará con que tu pie no caiga en una trampa. No dejes de hacer el bien a todo el que lo merece, cuando esté a tu alcance ayudarlos. Versículo 28: si puedes ayudar a tu prójimo hoy, no le digas vuelve mañana y entonces te ayudaré. No trames hacerle daño a tu vecino, porque los que viven cerca confían en ti. No busques peleas sin motivo, cuando nadie te ha hecho daño. Señor, me estás hablando. Versículo 31: no envidies a las personas violentas, ni imites su conducta. El Señor detesta a esa gente perversa, en cambio ofrece su amistad a los justos. El versículo 33 dice: el Señor maldice la casa del perverso, pero bendice el lugar de los justos. Levanta tu mano y di conmigo: Señor, mi casa es casa de justos. Versículo 34: el Señor se burla de los burlones, pero muestra su bondad a los humildes. Y concluye el capítulo diciendo: los sabios heredarán honra, pero los necios son avergonzados. Dile a la persona que está al lado tuyo: la obediencia es de sabios. Dile más fuerte: la obediencia es de sabios. Y hoy que vamos a hablar es acerca de eso, ¿verdad? Que podamos entender que la obediencia es de sabios, y solo los sabios tienen resultados correctos. La obediencia tiene el poder para cambiar el rumbo de la vida de una persona. Como dije, una de las cosas más difíciles de hacer es obedecer cuando no nos conviene, ¿verdad? Cuando nos conviene lo hacemos, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien nos dice: mire, yo que estoy ahorita que quiero rebajar, mira, yo ahorita estoy como Cantinflas, subo y bajo, sube y bajo, subo. Hace 3 semanas rebajé, me enfermé y pues ahí comiendo de todo, ¿verdad?
de un solo 8 libras para arriba. Ya me sentía Cantinflas, ¿verdad? Subiendo, up, bajando, down, ¿verdad? Si alguien me dice, Anderson, tengo la clave para rebajar, ¿cuál es? Le digo yo, ¿cuál es la revelación? Tienes que hacer esto y lo otro. Como ahorita tengo ganas de rebajar, lo hago. Pero si me dicen, mira, pero la clave es hay que ir al gimnasio, hay que comer menos Five Guys, ¿verdad? Hay que comer menos comida grasosa, ¿verdad? Menos Chick-fil-A. Creo que yo solito Chick-fil-A lo mantuve durante la pandemia, ¿verdad? O sea, uno no lo quiere hacer porque no le conviene a uno. Nadie quiere levantarse a las... No me miren la panza, por favor. Estoy mirando a unos que... ¿verdad? A nadie le gusta levantarse a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana para ir al gimnasio, después ir a la casa, bañarse y después ir al trabajo. Yo cuando comencé ahí quise intentar el estilo de vida de la dieta. Me di cuenta que no era lo mío es la fe, ¿verdad? Amo a Dios con todo mi corazón, ¿verdad? Y me acuerdo que iba con Jefferson precisamente. Y Jefferson o sea, le encanta eso de hacer ejercicio, por eso está todo, parece puro modelo. Pero él me dice, mira, vamos a ir, tú te vas a ir solo a las 6 de la mañana, ¿verdad? 1 hora, puedes hacer lo que quieras, puedes estar en la treadmill, en la bicicleta, lo que sea, ¿verdad? Pero 1 hora, después te vas al trabajo y nosotros en el gimnasio nos vemos a las 5:30, tipo 6, 1 hora y media y después repetimos, ¿ok? Cool, le dije yo. No me gusta que es mi hermano menor y me está dando órdenes, pero soy humilde de corazón y acepto el consejo, ¿verdad? ¿Sabe lo que hacía a las 6 de la mañana yo? En la bicicleta con mi iPad y dándole despacito, ¿verdad? A la bicicleta. A nadie le gusta esforzarse. O sea, si uno pudiera elegir entre la vida fácil y la vida difícil, uno elige la vida fácil, ¿verdad? Pero como dicen, lo que cuesta es lo que uno valora más. Y uno no se da cuenta de lo que tiene hasta que lo pierde. Yo cuando me casé, hermanos, el traje mío me quedaba bien. Ahora me lo puse otra vez. Quería traer ese traje hoy y Stephanie me dijo, no, babe, me dijo, no te lo pongas. Un botón le va a explotar y le va a golpear a alguien adelante, ¿verdad? Entonces nosotros solo obedecemos cuando nos conviene, cuando hay algo que vemos que es a nuestra conveniencia, ¿verdad? Pero cuando no nos conviene algo, es lo último que queremos escuchar. Y es increíble, ¿verdad? Porque Dios siempre mandaba a los profetas al pueblo de Israel: arrepiéntanse, y nunca escuchaban. ¿Por qué? Porque no querían escuchar eso. Pero ya cuando les decía, en unos días viene un ejército y los va a matar a todos, ahí sí es cuando ya querían buscar de Dios. Nosotros somos, perdonen la palabra, pero somos muy cabezones a veces. Dios nos da tantas oportunidades a nosotros, pero como no nos conviene en ese momento, no escuchamos la voz de Dios. Levanta tu mano y di conmigo: Señor, quiero escuchar tu voz más, quiero obedecerte más. Dale un fuerte aplauso a Dios. Y quiero hablar acerca de 3 personas que yo encuentro en la Biblia que son un gran ejemplo acerca de obedecer cuando no les conviene. Y vamos, el primer ejemplo lo encontramos en Génesis, y hay un hombre que se llama Noé. Noé nos enseña la importancia de obedecer a Dios y vivir en una vida de santidad. Una de las cosas que Dios requiere de nosotros es que vivamos una vida de santidad. Nosotros somos pueblo escogido, elegido por Dios. Significa que nosotros tenemos que ser un pueblo, tenemos que ser un pueblo santo, que nos guardamos, que en vez de correr hacia el pecado, tenemos que huir del pecado. Y es difícil, lo entiendo. Todos somos humanos. Hay ciertas cosas que hay ciertas personas son más débiles, otros que son más fuertes en ciertas áreas. Pero si queremos ir al cielo, si queremos ver a Dios, queremos estar en la presencia de Dios en un futuro, tenemos que vivir una vida de santidad. Jamás, mira, yo siempre lo digo, yo pasé el álgebra con un 65, la escuela de liderazgo aquí lo pasas con un 75, al cielo no entras con un 75, al cielo no entras con un 80, al cielo no entras con un 90, ¿verdad? Ni con un 99.9. Bueno, eso equivale a 100, yo creo, ¿verdad? O con un 99.8. Al cielo se entra con un 100% de santidad. Por eso es importante que busquemos a Dios. Es importante que busques a Dios en ayuno, en oración, ¿verdad? Que lo busques a Él, que sacrifiques ciertas cosas que el cuerpo, que la carne le encanta. Porque eso lo que te está haciendo es te está alejando más de Dios. Nadie quiere estar lejos de Dios. Cuando estamos lejos de Dios, no hay protección en nuestra vida.
hay maldiciones, el enemigo está más cerca a nosotros que Dios, y él puede hacer ciertas cosas que nos puede afectar a nosotros. Entonces ahí donde te encuentras, mi oración este día es que tú busques más de Dios, que te acerques más a Dios, que sacrifiques ciertas cosas que tu carne quiere. Pero al momento tú le dices a tu carne: mira, si estoy sacrificando esto, no es por el bien tuyo, sino es por el bien de mi espíritu. Porque al final, cuando nosotros morimos, el cuerpo se queda acá, pero nuestro alma va a otro lugar. Y posiblemente aquí estás sufriendo por el pecado, pero cuando estés y te encuentres a los pies del Maestro allá en el cielo, sentado en su trono, te vas a dar cuenta que valió la pena. Génesis capítulo 6, versículo 12. ¿Verdad? Dios le habla y le ordena a Noé que construya un arca o un gran barco. Génesis capítulo 6, versículo 12 está en las pantallas y dice: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. El versículo 13 dice: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y le dice: haz un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca. Ya, iglesia, eso no lo puedo pronunciar, entonces ahí usted lo lee. Versículo 17. Y lo voy a intentar porque si no se van a reír ustedes. Que por si hago mis bosquejos en inglés, y en inglés yo llorando, ministrado. Ya cuando viene el español yo digo: bueno, Señor, toma el control. Versículo 17. Y aquí que yo traigo y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré, el versículo 18 dice: mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y el versículo 22 dice: y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Uno puede decir: a Noé sí le convenía hacer esa arca, ¿verdad? Pero qué raro que no entró la suegra de Noé, qué raro que no entraron los hermanos de Noé, qué raro que no entraron los amigos de Noé. Se puede decir que le convenía hacer esa arca. O sea, si yo amo a mi familia, pero si también puedo salvar a mis amigos, y puedo salvar a mi familia, o sea, la familia extendida, si yo lo pudiera hacer, lo hiciera. Pero aquí lo que vemos es acerca de la importancia de obedecer a Dios. Qué raro que de todas las familias en la tierra, solo la familia de Noé fue salva. ¿Y es por qué? Porque se guardaron y vivían una vida de santidad. Entonces con Noé aprendemos una cosa, que es obedecer a Dios en el área espiritual, viviendo una vida de santidad. Génesis capítulo 7, versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Versículo 10 dice: y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Versículo 11: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. ¿Verdad? Hay espacio para especular que en ese entonces no había llovido en la tierra, ¿verdad? Antes la manera en la cual las plantas tenían vida era con un rocío que caía desde el cielo, ¿verdad? Un rocío que estaba en la tierra. Y aquí lo podemos ver en Génesis capítulo 2, versículo 5. Dice: y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Y el versículo 6 ahí lo explica, dice: sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces aquí podemos ver un ejemplo. Nunca ha llovido en la tierra, más bien no saben qué es la lluvia, y construyen un arca en el medio de un campo, me imagino. No tiene sentido. Pero es la obediencia
que es lo que también ayudó a que Noé pudiera ser salvo con su familia. Hebreos capítulo 11 versículo 7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, ¿verdad? Se puede especular ahí que ese no se veían pudo haber sido la lluvia, ¿verdad? O que nunca había visto un diluvio tan enorme como lo que estaban a punto de ver, ¿verdad? En los siguientes capítulos de Génesis, en el capítulo 7. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fue condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces con Noé aprendemos la importancia de vivir una vida de santidad. Yo escribí aquí: el resultado de tu próxima temporada depende del nivel de obediencia que le rindas a Dios. Ahora, otro ejemplo que encontramos en la Biblia acerca de una persona que sí obedeció a Dios es un hombre que se llama Ananías, que por sí era Ananías de Damasco. Y él nos enseña la importancia de obedecer a Dios aun cuando la orden de Dios no tenga mucho sentido. Y vamos a leer el libro de Hechos capítulo 9 versículo 10. Y dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casas de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Versículo 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, te bendigo. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Si yo supiera quién era Saulo y que él ha matado a mis santos hermanos en Cristo, y Dios me dice: Anderson, ve a orar por él. Come on, le digo yo, ¿qué es lo que yo hice para merecerme esto, para orar por este hombre? O sea, soy tu hijo menos favorito, Dios. O sea, que si me mata a mí, ¿verdad? O sea, uno trato de ver el sentido a esto. Pero aquí lo que vemos es a un hombre de Dios que sabía que la obediencia era de sabios, y aún cuando él no entendía lo que Dios le estaba pidiendo, aún cuando él no entendía por qué Dios quería elegir al apóstol Pablo, conocido como Saulo en ese entonces, él fue obediente. Dijo: Señor, está bien, voy a ir a orar por él, voy a hacer todo lo que tú me digas que yo haga. Qué bonito fuera que esa fuera nuestra actitud en todo lo que Dios nos manda hacer, que no solo obedezcamos a Dios cuando a nosotros nos conviene, sino que también obedezcamos a Dios cuando no nos conviene. ¿Qué sabía Ananías del gran futuro apóstol que tenía frente a sus ojos? Él no lo sabía, y posiblemente sí, porque seamos honestos, nosotros somos la obra maestra, lo encontramos en la Biblia, pero Dios habla así de todo el mundo. Nosotros somos sus hijos, ¿verdad? Nos ama tanto
Y a veces nos peleamos, que le digo yo, no, Dios me ama más a mí que a ti. Pero o sea, Dios dijo, a este hombre yo he escogido, ¿verdad? Que va a ir a los gentiles. En otras palabras dijo, este es el hombre que yo he elegido, que va a llevar el evangelio a lugares que tú nunca vas a poder ir. Por eso lo estoy escogiendo a él, ¿verdad? Mi oración en este día es que nosotros podamos obedecer a Dios, aun cuando no entendamos por qué Dios nos está ordenando que hagamos las cosas. Porque nosotros no sabemos los planes de Dios. Nosotros jamás vamos a entender la mente de Dios. Pero lo que sí podemos hacer es decir, Señor, heme aquí, elígeme a mí. Aquí estoy para hacer tu obra. Aquí estoy, Señor, para obedecerte. Todo lo que tú me mandes, yo estoy dispuesto a hacerle, me guste o no me guste. Y por último, ¿qué encontramos? Otro ejemplo acerca de la obediencia. ¿Qué mejor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo? Con Noé aprendimos, Noé nos enseña la importancia de obedecer a Dios viviendo una vida de santidad. Ananías de Damasco nos enseña la importancia de obedecer a Dios aun cuando la orden de Dios no tenga mucho sentido. Pero Jesús nos enseña la importancia de obedecer y aceptar la voluntad del Padre. Jesús es un ejemplo perfecto de alguien que fue obediente y humilde. Jesús siempre se sometía a la voluntad del Padre. Jesús nos demuestra esto cuando nos enseña a orar, ¿verdad? En Mateo capítulo 6. Pero también nos enseña una vez más cuando está en el Getsemaní. Aun cuando estaba ansioso, Él se sometió a la voluntad del Padre en acto de obediencia. Y el apóstol Lucas, que también era un médico, también escribe esto en Lucas capítulo 22, versículo 41. Y dice: y Él se apartó de ellos. Esto ya es cuando después de que hizo la cena, y Él se fue a orar. Se llevó ciertos discípulos y les dijo: quédense aquí ustedes orando, yo voy a ir a orar a solas. En el versículo 41 Él dice: y Él se apartó de ellos a la distancia como de un tiro de una piedra, y puesto de rodillas oró, y diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era un sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El reverendo Timothy Keller dijo: lo más sorprendente de Jesús es que Él fue brutalmente honesto acerca de sus sentimientos, pero sin embargo, aún así se sometió absolutamente a la voluntad de Dios, su Padre. Ansioso, sabía de lo que iba a venir. Y mucha gente dice que Él oraba porque Él decía que ya no lo quería hacer, tenía miedo, que no lo quería hacer. En sí, lo que Jesús estaba buscando es: Señor, no quiero pasar por ese dolor. Hay otra manera en la cual podemos salvar al mundo sin este dolor. Pero esa es mi voluntad, Señor. Padre, esa es mi voluntad, eso es lo que yo quiero. Pero también entiendo que no se trata de lo que yo quiero, sino que se trata de lo que tú quieres. Y estoy dispuesto a morir, estoy dispuesto a sufrir para que se haga tu voluntad en esta tierra. Y hay algo poderoso que sucede cuando obedecemos. Cuando obedecemos a Dios. Y una de las cosas que sucede es que nosotros somos bendecidos. Pero lo más increíble es que las bendiciones no solo están limitadas a nosotros, sino que también tienen el poder de bendecir a las personas a nuestro alrededor. Y un último ejemplo, y concluyo con esto, acerca de una persona que fue sumamente obediente, fue el patriarca Abraham. Cuando Dios le dijo: quiero que sacrifiques a tu hijo, a tu único hijo, al hijo que tú más amas. Él no cuestionó la orden de Dios. Él no cuestionó y dijo: Señor, te puedo ofrecer a Ismael,
mi esposa no quiere a Ismael. Más bien, Señor, te doy 2 por el precio de 1. Te doy a Ismael y a la esposa y a su mamá. O sea, nunca se puso a pelear con Dios, sino que él dijo: Señor, te doy entonces a Isaac. Pero lo increíble es que él no, bueno, en sí, por eso en Hebreos dice que Dios consideró a Abraham como su amigo. Qué hermoso es cuando que Dios pudiera decir eso de nosotros. Oh, Anderson es mi hijo, es mi amigo, en él puedo confiar. Sé que si yo digo: Anderson, ve para allá, él va para allá, no cuestiona. Esa es la oración mía este día. Mira lo que dice Génesis capítulo 22. Después de que estaba a punto de sacrificar a su hijo, Dios lo detiene, le dice: oye, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y lo bendice, le dice: mira, las puertas están abiertas sobre tu vida. Pero mira la última promesa que le da. Dice: en tu simiente, o sea, tus futuras generaciones, los hijos de tus hijos, los hijos de los hijos de tus hijos, todas estas personas serán benditas. Por medio de ellos serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Qué es lo que sucede cuando obedecemos a Dios? La gracia de Dios no solo cae sobre nuestras vidas, las bendiciones de Dios no solo caen sobre nuestras vidas, sino que esa bendición de Dios tiene el poder de bendecir a las personas que están a tu alrededor. Iglesia, si no me entendiste nada de lo que dije hoy, quiero que salgas con esto en tu corazón. Sé obediente, porque muchas personas dependen de ti. Obedecer cuando no me conviene. Puedes ponerte sobre tus pies.